Creo que otra cosa que tenemos que estar muy, muy, muy orgullosos es de lo que se ha hecho con vacunación en nivel de sistemas de información y de gestión de la misma, ¿no? Va a venir con nosotros María. Yo a María y a Ana las conocí a lo largo del verano, cuando empezamos con Seprosana y Seproresi. No tenía el gusto, la verdad es que son unas personas extraordinarias, unos profesionales alucinantes. Y después nos hemos visto involucrados, ¿no?, en esta vorágine que ha supuesto la vacunación, ¿no? Nos van a contar. Como recordáis, en octubre parecía casi ciencia ficción, ¿no? La vacunación parecía un milagro que iba a venir. De repente todo se aceleró y aparecieron las vacunas de Pfizer, de Moderna, de Astra. Empezamos a vacunar a cuentagotas porque no teníamos. Te estoy reventando la charla, pero bueno, luego así puedes acabar antes. Y empezamos, pues eso, con residencias, las personas, lo mal que lo pasamos con los brotes en residencias, ¿verdad? Paula nos puede decir, María lo vivió en primera persona, los profesionales de Tudela, de Estella, de aquí del área. Empezamos a vacunar, empezaron a verse los efectos espectaculares, ¿no? Y después, pues todo lo que ha venido después, ¿no? Las avalanchas de vacuna que teníamos que poner, el gestionar esto de nuevas formas, ser inventivos. Prácticamente cada día nos reinventábamos y yo creo que es muy importante que conozcáis de primera persona, ¿no?, todo el esfuerzo que se ha hecho. Bueno, comentaros eso, que en la vacunación, como os podéis figurar, ha estado toda la organización involucrada. María y Ana han llevado toda la parte logística del área y después pues nos coordinábamos con Estella, con Susana y Rodolfo y con Tudela, con Nuria y Blanca, que han hecho unos esfuerzos alucinantes. Bueno, pues en primer lugar agradecer la asistencia, agradecer la invitación y disculpar a Ana Ariztegui, que era la persona que en principio iba a venir a dar esta charla y que al final, bueno, pues no ha sido posible. Soy María Arbona, soy jefa de sección de enfermería en atención primaria. He llevado la parte de coordinación de centros sociosanitarios y también he llevado la parte de coordinación de lo que ha sido la unidad técnica de vacunación. Bueno, quería poner una imagen que representara lo que fue el principio de la vacunación. Y la verdad es que no he podido encontrar una, he tenido que poner tres. Esta primera con el caos absoluto de información que teníamos en un principio, con miles de informaciones nuevas que además en muchos casos eran incluso contradictorias entre ellas. El cómo hacíamos todo aquello. Nos pedían que vacunáramos a una población, a toda la población navarra, con además unos colectivos que no teníamos información, y vuelvo a alguna cosa que ya escuchaba antes con los Excel, ¿no?, y los listados. Nos pasaban listados de lo más variados y curiosos, con formas de lo más raras que he visto en mi vida, que faltaba información, que tenían errores y teníamos que trabajar con todo eso. Además, estos colectivos había que asociarlos a vacunas que nunca, o yo al menos nunca había manejado, con unas dificultades importantísimas en lo que era el mantenimiento de la cadena de frío. Eran multidosis, no se podían mover. Pfizer no se podía mover si estaba reconstituida. Moderna no se podía mover si estaba congelada, más que si estaba congelada. Es decir, toda una serie de modos que eran realmente difíciles para nosotros de lograr, ¿no? Otra cosa que teníamos compartida, yo creo que por todos los ámbitos, la dificultad de recursos humanos. Un momento en el que escaseaban, ¿no?, profesionales sanitarios que pudieran hacerse cargo de la vacunación. Y por último, con todas estas dificultades, así un poco por encima que os he contado, la sensación de estar todo el día en la cuerda floja. Estábamos en el foco, se miraba con lupa todo lo que hacíamos, lo que vacunábamos, lo que no vacunábamos. Era realmente difícil porque además no disponíamos de medios de control.
No disponíamos más que, me he sentido muy representada por Monse primero y luego por Paula, porque es que era todo manual, todo era apuntado de cualquier forma, en papeles, no teníamos medios que nos facilitaran una detección de errores y una corrección rápida. Y cualquier pequeño error, el problema era que afectaba a muchísimas personas. En una vacunación masiva sin precedentes, en la que además ninguno estábamos preparados, nunca habíamos hecho algo similar. Esta es lo que es la parte operativa. ¿Cómo empezamos? Bueno, pues empezamos, esta es la estrategia navarra, pero en realidad es la estrategia estatal. Como ves, hay unos grupos que están numerados de acuerdo a la priorización. Y estos eran esos colectivos que os he comentado al principio, con esos listados que generaron, no os podéis imaginar, cientos de llamadas de personas que querían estar en esos listados y no estaban. Nos colapsaron correos, teléfonos, yo creo que a todos. Y aquí es donde se creó Infobac y gracias a Dios Infobac puso un poco de límite a lo que fue un horror. Como veis también estos grupos y colectivos están asociados a determinadas vacunas. Al principio solo teníamos Pfizer, pero luego llegaron AstraZeneca y llegó Moderna y por último Janssen. Y esto nos creó problemas asociados con agendas. Cada vacuna tenía una dosis que se generaba en lo que llamábamos agendas espejos y que iban a distintos días. Pfizer iba a 21, Moderna iba a 28 y AstraZeneca iba nada más y nada menos que a 6 meses. Esto exigía un control impresionante de agendas para que en un punto de vacunación no te coincidieran de repente un día que te habías despistado y te encontraras con que tenías a las mismas horas 3 tipos de vacuna distinta, que alguna vez estuvimos a punto. Pero bueno, lo controlamos a tiempo. Y también teníamos un importante problema de control de stock, porque exigía que pusiéramos lo que teníamos, ni una más, por supuesto, pero ni una menos. Acordaros cómo se miraba, cómo íbamos con los porcentajes de vacunación. Además, Javier recordará cuando de repente un viernes te decían que lo que tenías previsto la semana siguiente no llegaba y tenías que hacer malabares para ir abriendo poquísimo a poquísimo y siendo muy conservador para que pasara lo que pasara pudieras tener capacidad de respuesta. Si no llegaba, quitar agendas. Si llegaba, tener preparadas agendas que pudieras ir abriendo conforme tenías noticias. Como os digo, realmente en muchos casos difícil. ¿Cómo hicimos? Empezamos un 27 de diciembre y empezamos en los centros sociosanitarios, disculpad. Empezamos en los centros sociosanitarios de mayores, que fuimos ese domingo, no sé si recordáis, porque hubo cámaras, fotos, policía, aquello parecía, vamos, el hito histórico. Y, y bueno, realmente empezamos con muy poquitas vacunas y yendo allí con la vacuna y la reconstituíamos allí. Posteriormente ya empezamos con los grandes dependientes. Bueno, en medio hubo colectivos. Aquí estoy hablando de la vacunación en atención primaria, pero también ha habido vacunación en el ámbito hospitalario, que vacunaba a sus profesionales y también tuvo gran importancia en lo que fue la vacunación del grupo 7, el de alta vulnerabilidad, tanto en la vacunación como en la elaboración de los listados, que esos sí estaban bien hechos, vamos a decirlo, porque bueno, cuando empezamos con grandes dependientes, nos encontramos con que teníamos el problema aún de que no se podía movilizar vacuna. Con lo cual, aquí el jaleo monumental fue traer a todas esas grandes personas, a esos grandes dependientes, a esos puntos de vacunación, que hay que agradecer Cruz Roja, Día, voluntarios y increíbles familiares que hacían virguerías para traernos a sus familiares. Posteriormente ya nos dejaron mover la vacuna con muchos cuidados, pero ya podíamos empezar a mover Pfizer y ahí fue cuando empezamos a ir a los domicilios y pudimos repescar a todas aquellas personas muy frágiles que no habíamos sido capaces de llevar de ninguna forma. Esto fue sobre todo cuando no teníamos mucha vacuna, pero de repente empezó a llegar mucha vacuna y ahí nos las tuvimos que ver para ver cómo vacunar con estos grandes vacunódromos que les llaman ahora. Y estos vacunódromos pues exigían mucha capacidad organizativa
pero también nos facilitaban muchísimo, sobre todo el tema de vacunas, de transporte, conservación e incluso vigilancia. Tened en cuenta que aquí había vigilantes de seguridad, porque en aquel momento la vacuna era muy preciada. Esto fue como se vacunó. Este es de Pamplona, también Área de Tudela y Estella tenían en el Hospital García Orcoyen y en el Hospital Reina Sofía y han tenido puntos centrales. Este es, digamos, de los mantenidos en el tiempo. UBNA, Maristas, Refena y posteriormente FOREM. Y lo que hicimos en las zonas básicas rurales fue también en 2 fases. En una primera es un sistema similar, pero se montaban y desmontaban en un día o 2. Íbamos, vacunábamos, desmontábamos y dejábamos aquello otra vez limpio. Con esto se hizo una primera fase en la que íbamos a todas las zonas básicas, pero posteriormente lo que hicimos fue ir a lo que llamábamos distritos, es decir, una zona agrupaba y recibía a todas las zonas colindantes de alrededor. Tafalla, zona básica de Tafalla. Pues a esa zona iban Carcastillo, Lite, Artajona, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esa población ya empezamos a entrar en personas que se movían con mayor autonomía, no tenían las dificultades de las personas mayores y además el trabajo anterior, no os podéis imaginar lo que era llevar todas esas mamparas, mesas, sillas, materiales y realmente para los ayuntamientos, que eran los que colaboraban para Cruz Roja y para DRIA, estaba siendo realmente dificultoso. Entonces, por eso se tomó la determinación de intentar centralizar esos puntos. No os he dicho, cuando hicimos los grandes dependientes y domiciliarios, se puso en marcha un sistema que nos permitía enviar dosis semanales a las zonas básicas que nos lo pedían. Eran pues a lo mejor 2 viales, 3 viales, pero bueno, lo conseguimos organizar. Con respecto al sistema de citación, hemos utilizado un call center que ha dado respuesta a todo lo que eran las llamadas de telefonía y de correo electrónico. El call center que se ha ido Paula y que era la que lo, la que lo llevaba, que ha sido una maravilla porque ha dado una respuesta inimaginable. Quizás no toda la que necesitábamos en momentos puntuales, pero sí una gran ayuda con lo que además llamábamos las llamadas proactivas. Eran unas llamadas muy importantes porque permitían que focalizáramos en un determinado sector o población diana la vacunación que necesitábamos en un momento, luego lo veréis, y también facilitaban las repescas de estas personas que no podían, bueno, o que no podían o que no sabían citarse. Pero lo que ha sido la estrella de la citación han sido este sistema de SMS y de cita previa. Un sistema de SMS que principalmente lo que nos permitían era el comunicar a la población diana en cada momento cuándo se le iba a vacunar. Es decir, lo que se le dijo a la población, espera recibir SMS. Cuando lo mandabas ya sabía esa población etaria que empezaba su vacunación. Y luego las redes sociales hacían muchísima labor. Entraban, ese SMS iba con un enlace que permitía acceder a cita previa, que como veis por el pantallazo, pues realmente era muy intuitivo y muy fácil de citar. Aquí he querido poner, porque es cierto que voy a hablar más de Navaca y Bardena, pero teníamos otros medios, como han dicho, soporte funcional con Atenea, el gran esfuerzo que hizo Lácora, Inmunis, que también se desarrolló. Inmunis es el registro concreto de vacunas que realmente hicieron todo lo que podían, pero es que la verdad es que solo puedo decir que en aquel momento todo era insuficiente. Y os he puesto debajo esos Excel maravillosos que cruceábamos a mano y que los llenábamos de colorines intentando que nos facilitaran un poco las muchas cosas que había que controlar. Ya entrando en lo que es en concreto Navaca y Bardena, el otro día leía, preparando esta presentación, cómo se habían desarrollado, ¿no?, este tipo de soportes durante la pandemia. Y es que realmente sin ellos hubiera sido absolutamente imposible lograr la vacunación que hemos logrado en Navarra y supongo que en todos los sitios. Navac, empezando por él, tiene 2 perfiles. Tiene un perfil de citación y un perfil planificador, ¿vale? Navac se desarrolló ya específicamente para vacunación. ¿Cómo nos ha ayudado? Bueno, pues lo primero, esos grupos que veíais en la estrategia
nos ha permitido crear subgrupos y asociarles una vacuna determinada. O sea, el fin de los listados fue, vamos, aquel día, yo no sé, no lo teníamos que haber celebrado porque no podíamos, pero lo teníamos que haber celebrado por todo lo alto. Además, cuando entras en una persona concreta, te da, aparte de los datos de identificación que veis arriba a la izquierda, abajo a la izquierda tenéis los estados de la persona, que vienen a decir el estado concreto que esa persona tiene la vacunación. Esto ha sido maravilloso porque podías ver quiénes estaban pendientes, que no se le habían llamado, quién estaba citado o vacunado, que además se descargaba directamente de Atenea. Como decimos nosotros, Navakia y Atenea se hablan, que eso es una maravilla. Teníamos también el seguimiento, que era que una persona que en un determinado momento no se podía vacunar, por lo que fuera, veías cuál era el motivo y le ponías una fecha orientativa en la que pensabas que esa persona ya podría ser vacunada. Negativa, no contesta, bueno, y pasar a zona básica, personas que decían que había que vacunar a domicilio o por lo que sea necesitaban una llamada desde su centro sanitario. Y descartado las muchísimas personas que ya no residían en Navarra y que constaban en nuestros listados. Esta es la parte derecha de la diapositiva anterior en la que podéis ver cómo esta persona se ve, en qué subgrupo está, en qué colectivo, asociado además a una vacuna, con qué se le ha vacunado, en qué fecha, si tiene o no la pauta completa, en lo que nosotros llamamos los criterios complejos de vacunación. No solamente era en qué colectivo estabas y qué vacuna tenías que ponerte, sino que además, si habías pasado la infección antes de la vacuna, solo era una dosis. Pero si la habías pasado después, te vacunabas de la segunda dosis, pero 6 meses después. Y ahora con las dosis adicionales que estamos poniendo, ni os cuento el lío que es, porque dependiendo de la edad y de la vacuna que has puesto, tienes un intervalo distinto entre lo que es la segunda dosis de primovacunación y esta dosis adicional. Es una verdadera locura. Entonces, esta pantalla nos permite ver todos esos criterios complejos de la persona en concreto. Veis también en la derecha, ¿se ve el ratón? Sí. Veis también en la derecha que se creó este apartado que nos permite citar desde el mismo NAVAC. NAVAC lo citas, accede a las agendas de Atenea y da las citas. Y en la parte de abajo te dice incluso qué otras agendas tendrías disponible para esa persona en concreto. Esta la he querido poner después de explicaros los grupos poblacionales y los estados, aunque realmente es la primera, es con la que trabajamos, es la consulta de lista de trabajo. Aquí marcamos a qué grupo queremos dedicarnos ese día, de qué estado en concreto y nos permite también, que veis aquí, hacerlo por zonas básicas. Quiero de esta zona básica en concreto los pendientes de grandes dependientes. Eso en cuanto a la parte de citación. En cuanto a la parte de planificación, nos permitió un control del stock de vacunas que ya os he comentado antes lo dificultoso que era. Aquí, el Instituto de Salud Pública podía ver cuáles eran las vacunas que tenía que enviar al día siguiente. Esto para que veáis cómo era el día anterior a que nos pusieran este sistema. Desde la unidad técnica de vacunación nos metíamos agenda por agenda para mirar cuántas personas tenían agendadas y para enviarles al instituto para que supieran cuántas vacunas y a dónde tenía que enviarlas. Imaginaros esto todos los días. Había días que había casi, crisis de estrés porque no llegabas al momento en el que abrían el ultracongelador cuando sacaban las vacunas, que solo se podía abrir una vez al día. Entonces era todo como, muy estresante, no tengo otra palabra. Otro punto muy importante de NAVAC es que nos ha permitido abrir a carpeta personal y a autocita las agendas. Aquí lo que definíamos era, este es un ejemplo de cómo se planifica un día. Elegíamos el día, lo veis, el punto de vacunación, vamos a ir a Echarri a vacunar a este grupo, este colectivo concreto, con este tipo concreto de vacuna y vamos además a hacerlo en este emplazamiento. Esto permitía que Instituto de Salud Pública visualizara dónde enviar la vacuna y también permitía que Atenea, en el recuerdo que hace 2 días antes de la cita,
del recordatorio a la persona, le manda en concreto a ese emplazamiento. Y luego tiene esta pantalla, como veis, zonas básicas, que era esencial para todo lo que era lo que os he dicho antes de los distritos. Carpeta personal lo que permite es que se cite la población que tú le digas. Por ejemplo, a Hospital García Orcoyen podríamos asociarle toda la población de Estella. O Reina Sofía, todas las zonas básicas de Tudela. Esto lo utilizamos en los distritos, pues el ejemplo de antes. Cuando hemos ido a Tafalla, asociábamos que cualquier persona que entrara a agenda de Tafalla, Carcastillo, Lite, entrara a todas estas agendas que estaban creadas en Tafalla. Aquí tenéis un ejemplo de cómo nos sale cuando ya está planificado, ¿no? El grupo estos son las dosis adicionales que estamos poniendo ahora, con los puntos, aparecen los 3 primeros, de Navarra Norte, que estamos vacunando con Pfizer. Esto está sacado de un día concreto. Y a la derecha veis que está en verde porque eso quiere decir que está publicado. Es decir, las personas cuando entran a carpeta personal de salud ven todas estas agendas. Cuando está en amarillo significa que está planificado, pero no publicado. Son agendas que las tenemos ahí a la espera de si se llenan las anteriores, las podemos abrir. Si no se llenan, no las abrimos. ¡Oh! ¿Me he pasado ya 5 minutos? Oh, perdón. Bueno, y lo de los criterios complejos, también carpeta personal de salud, no me dijo otra cosa. No te pases. Lo de los criterios complejos, carpeta personal, cuando tú entras y no cumples el intervalo, solo te da acceso a las agendas desde el día en el que cumples la condición. O sea, fijaros, es que es una maravilla. Nada, no me voy a extender. Esto es un informe en el que podemos ver lo que son los huecos que tenemos y cómo se van citando. Y aquí es donde nos permite fundamentalmente decirle a call center, no se me está llenando la agenda de Echarri, llama a la población de Echarri. Y dirigimos la citación a las agendas que más necesitamos estas llamadas. Y por último, este es un informe de la vacunación por estados que lo veremos luego. Bardena. Bardena, como pone aquí, en lugar de unión de los análisis y su organización, yo creo que no. Aquí tendría que poner magia. Magia pura. Sí, no, es verdad, porque Bardena nos ha dado todo lo que hemos ido necesitando. Supongo que a costa de que no se le diera a Monse, lo siento, Monse, pero a nosotros nos lo ha dado todo. Todo lo que está registrado, todo nos lo ha actualizado con los datos que pedían de ministerio, del propio gobierno, de las zonas básicas que pedían información, medios de comunicación. Yo creo que se nos salen a todos los datos por las orejas de todo lo que hemos manejado. Ha sido maravilloso. Lo que más me gusta a mí de Bardena es que aparte de muchos datos que los tiene, es muy visual. Esos gráficos son maravillosos. Solamente con esa mirada ya puedes ver un poquito lo que tienes. No me voy a extender, solo pantallazos para que veáis. Aquí podéis ver el porcentaje de vacunación por zona básica, únicamente en el tramo etario de mayor de 80%, que a mí eso me encanta de Bardena, que te permite con todos esos filtros de la derecha jugar y ver qué dato en concreto quieres, aparte de que te permite descargarlos y ya vamos, jugar con absolutamente todo. Este es una gráfica del ministerio. Esta aquí es muy bonito, esta me gusta mucho porque se ve la evolución de la vacunación, cuando no teníamos vacunas, cuando tuvimos muchas y cuando ya empezamos a acabar. Ahora volveremos a ver el repunte con estas dosis adicionales que estamos empezando a poner. Este también, como veis, podemos ver las agendas de cada área. Esto es el control de stock, lo podéis ver en la evolución del tiempo y también en cada vacuna. Y sí que quería acabar la parte de Bardena, que la vida no es solo COVID, que Tableau ya existía, ha trabajado mucho, aunque es cierto que bueno, pues los requerimientos que les hemos ido haciendo han hecho que realmente hayan tenido que hacer un esfuerzo enorme bueno, pues en el desarrollo, ¿no?, de todo lo que les hemos ido pidiendo. Quiero acabar ya la exposición con ese lío inicial que os contaba, con todas las enormes dificultades que hemos tenido, cómo han acabado. Y han acabado con este informe que veis abajo por estados, en el que vemos que hay 467.724 vacunados. Bueno, vemos cuántos hay en pendiente, cuántos hay en seguimiento. Y en la parte de Bardena arriba veis
todo el tramo etario ya es absolutamente todas las edades, como están en Navarra. Las más claritas no son porque tengan en general menos porcentaje de vacunación, sino por el peso que tiene la población no vacunable en ellas. Las que son claritas son Sarriguren y Buztinchuri y poquito más, ¿vale? Gracias por supuesto a todos los grupos de soporte. Tengo que dar las gracias a ayuntamientos, voluntarios, familiares, profesionales sanitarios, no sanitarios, a todos, porque creo que si algo tiene esta vacunación es que ha sido un logro para la colaboración que todo el mundo ha prestado. Creo que hemos sabido responder al reto de la vacunación, que seguimos en ello, que aún nos queda, pero sobre todo creo, y esta es una opinión personal, que demuestra que el 91% que tenemos de población vacunada de alguna forma demuestra la vinculación de la población a la vacunación. Y eso creo que solo se consigue con ese sentimiento de confianza que se tiene en el sistema sanitario. Por eso creo que es un logro de todos. Muchas gracias. Bueno, ya habéis visto el esfuerzo que han hecho estas mujeres con la gestión de personal para la vacunación es alucinante. O sea, yo cada vez que veo sus Exceles, o sea, porque claro, aquí hemos visto el llamamiento, pero imaginaros lo que supone luego poner unos equipos en cada punto de vacunación con esa presión, la presión que han tenido que soportar ha sido horrible y la actitud ha sido maravillosa. Y bueno, ya sabéis que nuestra organización se caracteriza porque esperamos a que vengan los pacientes y en el caso de Navac no era esto. Teníamos que ir nosotros a ofrecer esta vacunación, lo cual nos obligó a generar un producto totalmente nuevo. Javier puso los recursos, todos han hecho lo mejor y la verdad es que el equipo que se montó detrás de Navac es potentísimo, ¿no? Yolanda, Gerardo, Marta, toda esa gente que ha trabajado y está trabajando con unas obligaciones en el tiempo pues muy importantes. Ahora mismo están modificando otra vez el algoritmo porque cada día nos lo cambian con las nuevas vacunaciones, las nuevas pautas, los nuevos criterios y responden y han respondido de una forma excepcional.